Ok, listos. Bueno, descubrí que es importante dar esta explicación. Esto no es un tema, esta es la continuación, más bien es el uso de cómo voy a identificar una tercera persona. Entonces, siempre que nosotros revisamos los pronombres, yo digo I, you, he, she, it, they y we. Siempre nosotros llegamos y decimos, listo, ¿cuáles son las terceras personas? Entonces, estas son las terceras personas. He, she, it. Pero, ¿qué sucede? Bueno, a este video o a esta lección, a esta explicación, le voy a dar como título Third Person, o sea, las terceras personas. ¿Cómo voy a hacer yo para identificar cuál es una tercera persona? Entonces, generalmente cuando nosotros presentamos una prueba, estamos desarrollando un examen, un taller o algo, nosotros vemos que dice, por ejemplo, Ana baila en la disco. Entonces, Ana, ¿quién es? Yo necesito saber quién es Ana. Entonces, Ana es una señora. Puede ser una niña, puede ser una señora, puede ser una abuelita, una viejita. A mí no me interesa quién sea esa Ana. Lo único que debemos saber es que Ana es igual a decir she. Lo mismo, yo puedo decir entonces María. María es igual a decir she. O otra, Marta, por ejemplo. Entonces, Marta es igual a decir she. No me importa, vuelvo y repito, no me importa si Marta es una niña chiquita o es una viejita o es una señora, no importa. Marta, María, Ana, todos los nombres de todas las mujeres del mundo es igual a decir she. Listos. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo ocurre con los nombres de hombres. Entonces, por ejemplo, voy a decir Pedro. Pedro es exactamente lo mismo que decir he. Por ejemplo, Juan. Juan es exactamente lo mismo que decir he. Y el último, por ejemplo, Gustavo. Gustavo es exactamente lo mismo que decir he. Entonces, no me importa el nombre. Todos los nombres de hombres del mundo, John, Pedro, Juan, Camilo, todos estos nombres es exactamente lo mismo que decir he. Entonces, ¿qué sucede? A veces llego y pregunto y doy este ejemplo. Entonces, por ejemplo, Juan and Ana. Entonces yo pregunto, Juan y Ana, ¿quiénes son ellos? Ellos son terceras personas. Entonces me dicen, sí, profe, ellos son terceras personas. No, señor. Entonces me dice, yo digo, ¿por qué? Porque me dice, es que Juan es tercera persona y ambos son terceras personas. Juan es tercera persona y Ana también es tercera persona. No. ¿Por qué? Porque Juan y Ana ya son dos personas. Cuando yo veo allá al frente, yo veo a Juan y a Ana, estoy hablando de ellos. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una boda y uno pregunta, yo pregunto, ve, ¿quiénes son los que se van a casar? Entonces me dicen, se va a casar Juan y Ana. Y digo, ¿pero quiénes son? Entonces me dicen, mire, son ellos. Entonces, Juan y Ana es lo mismo que decir they. ¿Listos? Entonces vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, voy a decir mi mamá y yo. Entonces digo, my mother and me. Mi mamá y yo. ¿Quién es mi mamá y yo? Entonces, si yo hablo sobre mi mamá y yo, estoy hablando de nosotros. ¿Quiénes? Pues mi mamá y yo. Entonces, estoy hablando de we. Entonces, último ejemplo. Acuérdense que este it lo utilizamos para todo menos para las personas. Entonces, para los colores, para las cosas, para las mascotas, para absolutamente todo lo que no sea una persona. Entonces, por ejemplo, el perro del vecino se llama Tarzán. Entonces voy a decir Tarzán. Entonces aquí lo voy a poner. Tarzán. Tarzán es igual a decir it. ¿Por qué? Porque es el perro. No me importa si es
un perrito grande o un perrito pequeñito. Por ejemplo, el loro, un loro se llama Toby, por ejemplo, Toby. Toby es igual a decir it. ¿Listos? Entonces, si yo digo, por ejemplo, de nuevo, si yo digo Ana, si yo digo Pedro, y si yo digo, por ejemplo, Toby, absolutamente todos estos son terceras personas. ¿Por qué? Porque Ana, ¿quién es? Vamos a revisar. Entonces, Ana es ella, o sea, she. Pedro es igual a he y Toby es igual a it. Entonces, aquí yo puedo tener una lista innumerable, pues, de nombres de mujeres. Ana, María, Juana, todas las que queramos. Aquí en Pedro puedo tener todos los nombres de hombres. Camilo, Juan, Pedro. Y aquí, en esta lista sí que sería peor de larga. ¿Por qué? Porque vienen todas las cosas. Entonces, el televisor, la nevera, el perro, el gato, el loro, el pescado, la hamburguesa, todas las cosas, el color, absolutamente todas van a trabajar con it. Entonces, ¿qué sucede? La regla gramatical dice que las oraciones afirmativas en tercera persona llevan una S. Entonces, por ejemplo, voy a decir que Tarzán ladra. Entonces, ladrar es bark. ¿Listos? Entonces voy a decir Tarzán barks. Fíjense, ¿por qué utilizo la S? Porque la regla dice que en oraciones afirmativas las terceras personas se les agrega una S al verbo. ¿Listos? Vamos a poner un ejemplo de la negativa. Voy a decir Tarzán no ladra. Entonces, por ejemplo, yo digo Tarzán doesn't bark. Entonces, ya sabemos, como Tarzán es tercera persona, o sea, es it, trabaja con das, ya lo sabemos en la explicación anterior. Las terceras personas trabajan con das y todos los demás trabajan con do. Entonces, Tarzán doesn't bark. No utilizamos la S. ¿Por qué? Porque solamente la S se utiliza en las oraciones afirmativas. Y eso es todo, chicos. Así es como nosotros vamos a identificar una tercera persona. Simplemente les agregamos una S al verbo. Entonces, sin escribir, voy a decir, por ejemplo, ella come helado. Yo digo she, comer eat, entonces yo digo she eats ice cream. Pero si yo digo, por ejemplo, María, María es igual a ella, entonces yo digo María eats ice cream. Por ejemplo, Juan estudia inglés. Estudiar, study. Pero entonces necesito ponerle la S. ¿Por qué? Porque Juan es igual a él. Entonces yo digo Juan studies English. Y listo, chicos. Así es como nosotros identificamos una tercera persona.